Amén. Creemos firmemente que la cobertura sobre la cual o bajo la cual estamos es el brazo poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y antes de comenzar la reflexión que hoy tenemos, quiero invitar a que todo temor en nuestro corazón salga. La cobertura está en todo, plena, espíritu, alma y cuerpo. Y que el temor sea erradicado de nuestro corazón es una evidencia de que hemos entrado en esta nueva temporada. Amén. Él es el que provee todo lo que necesitamos y tiene la mano extendida sobre sus hijos. Y bueno, eligiendo lo provechoso, que fue lo que vimos hace 2 días en nuestro tiempo dominical, en nuestra celebración dominical, elegir lo provechoso también tiene que ver con lo que acabamos de orar. Elegir lo provechoso también tiene que ver con determinarse a creer lo que es cierto. Es tiempo de admitir que lo que nosotros pensamos no es la verdad absoluta. Es tiempo de admitir que la verdad absoluta está aquí. Y elegir lo provechoso es elegir por lo que la Biblia nos enseña. Y esta mañana el Señor me llevó de una manera muy particular al pasaje que hoy vamos a reflexionar, a compartir. Y bueno, estamos en lo que llamamos comúnmente septiembre y somos acostumbrados a eso, el mes del amor y la amistad, y tenemos celebraciones de amor y amistad, y está bien que por temporadas nos acostumbremos a recordar y exaltar algo santo, algo que Dios creó, que Dios además enseñó, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a relacionarnos en amor, nos enseñó a relacionarnos en amistad. Y entonces fui guiada por el Señor a este pasaje. Vamos a leer, sé que lo hemos estudiado y sé que muchos, si no todos, ya lo conocen, pero quiero compartir lo que recibí hoy de parte del Señor. Primera de Samuel, vamos a ir al capítulo 18 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. ¿Lo tiene? Uy, gracias, amiga. Es una amiga, me trajo este calentico. Leo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto, Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Amén. 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 Bienvenidos. Este pasaje es un pasaje muy especial del Antiguo Testamento. Un pasaje muy estudiado, un pasaje incluso controvertido, un pasaje que ha querido incluso ser torcido. Pero yo frente a eso no voy a hacer ninguna alusión porque es de bulto. La verdad es de bulto. Lo que este pasaje nos está mostrando, y es la reflexión que vamos a tener hoy,
es la amistad según Dios. La amistad según Dios. Nosotros, algunos tenemos unos añitos, somos jóvenes, tenemos algunos añitos. Y en realidad hemos visto cómo ha ido evolucionando, o más bien involucionando culturalmente el concepto de la amistad. Realmente lo que nosotros vemos lamentablemente en el mundo como amistad no tiene nada que ver con el concepto bíblico de amistad, con lo que la Biblia enseña. Y cuando digo lo que la Biblia enseña, estoy hablando de lo que Jesús nos ministró. Cuando Jesús llamó a sus discípulos amigos. Cuando la palabra de Dios nos muestra que el Dios verdadero llamó a Abraham, mi amigo. Y resulta que es lamentable ver cómo lo que nosotros estamos viendo en la actualidad es que se volvió un intercambio. Y es casi que por decirlo de alguna forma, ya socialmente aceptado que amigo es aquel que te puede dar algún provecho y al que tú le puedes ofrecer algún provecho. Y que las relaciones de amistad se basan en el provecho que cada uno le pueda ofrecer al otro. Cuando nosotros nos encontramos frente a un texto como este, qué bueno es ver lo previo, el contexto, porque el pasaje arranca hablando, aconteció que cuando David terminó de hablar, ¿con quién? Con Saúl. Acababa de pasar algo. Acababa de suceder aquella historia poderosa de David y Goliat. Eso acababa de suceder. Es lo que está narrado en el capítulo inmediatamente anterior, capítulo 17. Entonces, es ya después de que vence David y entonces está hablando con Saúl. Y dice que Jonatán estaba allí y escuchó la conversación entre David y Saúl. Y entonces voy a leer simplemente el versículo 57, que es el último del capítulo 17. Y dice, y cuando David volvía de matar al filisteo, ¿cuál filisteo? Goliat. Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Qué tremendo es que inmediatamente dice, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. ¿Cuándo amó Jonatán a David? Inmediatamente terminó de hablar con su padre. Aconteció que cuando terminó de hablar, el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David. Así nos los narra la palabra. Por eso digo la amistad según Dios, porque si nosotros nos damos cuenta, esta manera de establecer ese lazo, que fue un lazo profundo, que lo llevaron con lealtad y con compromiso hasta el final, es un pacto. La amistad, según Dios, es un pacto. La amistad, según Dios, no es simplemente una afinidad de intereses. Nos gusta eso, nos gusta aquello, nos las llevamos bien, conversamos bueno, nos gusta la misma comida. Gloria a Dios porque tengamos cosas en común. Pero créanme, es muy probable que a ti Dios te llame a tener una amistad de pacto con alguien que tú no tienes
nada en común, sino Él. Hay amigas que yo digo, ¿Cómo? esto parece mentira. ¿Cómo? O sea, parece una burla, Señor, qué humor tan negro que tienes. Sí. O sea, ¿cómo va a ser? Voy a tener este momento mi mejor amiga, de lo más cercano y podemos ser tan diferentes. Todo un chiste. Y claro, porque la amistad cuando te la da el Señor, cuando es según Dios, puede romper con todo esto. Es un pacto. El pacto habla de compromiso. Y tiene implícita entonces términos cuando hablamos de pacto, que es ese acuerdo, tiene implícito la lealtad, el compromiso, la lealtad y el sacrificio. Fíjate, es maravilloso aprender cosas como estas. ¿Cómo se hicieron? Yo me pregunto, bueno, pero ¿cómo se hicieron David y Jonatán amigos? Si es que se conocieron ese día. Si es que a lo sumo cuando lo vio, le vio por la cabeza. Imagínense ese cuadro. Qué cuadro tan bonito, qué bonita vecindad. O sea, me estoy conociendo con el vecino y lo que me llega es con la cabeza de un gigante en la mano. Y cuando Jonatán lo ve, lo amó. Y ese amor habla de esa relación en el espíritu. Jonatán quedó ligado. Ellos quedaron ligados, como dice la Biblia, porque es que en términos, por decirlo de alguna manera, ojalá usted me pueda entender, el que iba a ocupar el lugar de Jonatán iba a ser David. Es decir, ellos estaban ligados porque era una relación de propósito. Jonatán, siendo un varón leal, ya no sería rey. Pero ese pacto fue inmediato. Él lo amó, él lo vio con la cabeza del gigante y él supo, él va a ser. No voy a ser yo, va a ser él. Algo que Saúl nunca pudo entender. Lo entendió Jonatán cuando lo vio. No estoy mintiendo, lo entendió. Eso fue tan espiritual porque es que al instante le entregó. ¿Usted qué cree que significó que él le entregara el talabarte? Que él le entregara, en este mismo pasaje dice, le dio a David ropas, le dio el manto, ya. Le dio otras ropas, su espada, su arco, su talabarte. Hizo. ¿Qué le dijo? Al instante. Nosotros nos hemos, digamos que ceñido mucho en el concepto de amistad a aquello de la simpatía, aquello de la empatía, aquello del roce, aquello de que compartimos, nos sentamos juntos, fuimos juntos, nos tomamos el café. Gloria a Dios. Porque podemos tener cercanía. Pero si usted lee la Biblia, Jonatán y David no compartieron mucho tiempo. Jonatán y David, ¿qué tanto tiempo compartieron? Si aquí ya se amaron. Más adelantico Saúl sale con su domingo 7. Esto usted nada más tiene que leer 19, 20, 21 y 22. Y hasta ahí fue porque él huyó. Jonatán lo ayuda a huir y el resto del tiempo fue David huyendo. No fue una amistad que se basara en el cuchicheo. Perdone la palabra. En la compinchería. Y nosotros, todavía siendo creyentes, caemos en el error de creer que ser amigos es ser compinches. Y nos comportamos infantilmente. Y creemos que, ay, entonces no, es que ella está más rara conmigo. No, es que ya no, y yo le escribo y me responde con ya, no puedo. Cambió mucho. Y resulta que la amistad según Dios no depende de eso.
Una amistad según Dios no depende de cuántas veces usted va al año y cada semana se ve y se va a comprar el tacón, los hombres se van a jugar bolos, se regresan. No. La amistad según Dios depende del pacto. Hay un pacto. Mire, yo quiero que usted quisiera ver en el rostro de todos los que estamos aquí, de los que están conectados y los que se van a conectar, una sonrisa de que puedan recordar amistades de pacto que tengan, que no depende de que se vean, de que se hablen todo el tiempo, que pueden encontrarse incluso después de años y verse y conectar exactamente igual a como conectaban hace 10, 5 años, porque es una amistad de pacto, es una amistad según Dios. O sea, ahí está la lealtad, el compromiso. ¿Sí me estoy dando a entender? Lo que pasa es que hay momentos para todo. Hay momentos en que Dios permite que esta persona esté más cerca, que sea la que te dé la mano, o en que se cumpla la palabra en que dice que un amigo es más cercano que un hermano. Claro. Pero no quiere decir que si las circunstancias cambian, la amistad desaparezca o cambie. Porque si es según Dios, no será así. Si es según Dios. Y el reto de parte de Dios hoy para nosotros es aprendamos a relacionarnos según Dios. Aprendamos a tener pactos y cumplirlos. A conectarnos espiritualmente por encima de esa conexión emocional. No me gusta hablar de la amistad como un sentimiento, así como no me gusta hablar del amor como un sentimiento. Claro que toca nuestras emociones, claro que sí, pero tarde o temprano una persona madura entiende que el amor es una decisión y entiende que la amistad es un pacto. Porque usted hay días que no quiere ser amigo de su amigo. Me sacó la piedra. Pero ¿cómo hace para no ser amigo de su amigo si usted tiene un pacto? Es su amigo, es su hermano. Entonces, así mismo, cuando uno está casado, hay veces que uno no quiere. Pero el pacto está. Y tenemos que llegar a ese momento de madurez en que entendamos, además, esa identidad espiritual. Jonatán se identificó espiritualmente con David, más que con su padre. Jonatán le fue leal a David por encima de su equivocado padre. Y entonces ahí voy a esa segunda característica. Porque la amistad es un pacto, es un compromiso, pero resulta que ese pacto, ese compromiso es probado. Y nosotros vivimos pendientes de que el otro pase la prueba con nosotros. ¿Qué tan leal me fue? ¿Qué tanto estuvo cuando yo lo necesité? Pero no nos damos cuenta que el pacto, usted puede responder por el pacto, usted puede responder por su parte. Usted no puede responder por la parte del otro. Entonces, ¿qué tan amigo ha sido usted? ¿Y qué tan amigo está dispuesto a ser a pesar de? Porque entonces comenzamos a jugar al pacto quebrantado. Si tú no fuiste leal conmigo, entonces yo también suelto la sopa. Entonces ahí no hubo amistad según Dios ni de un lado ni del otro. ¿Sí me estoy dando a entender? Y muchas veces el hecho de que haya de un lado cubre la falta. Y al que más se le ha perdonado es el que más ama. Y entonces restaura el pacto. Pero si nos relacionamos según el mundo y no según con Dios, nosotros no vamos a conocer amistades verdaderas. Porque es que todos fallamos. Nos equivocamos. Y en la casa de Dios no puede funcionar así. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios de pacto que no quebranta su pacto. Y nosotros somos hijos de Él. Y tenemos que aprender a permanecer en el pacto, en la lealtad,
Miren que es curioso, porque David prueba. Cuando uno lee todo el pasaje y comienza a adelantarse y 19, 20, 22, ojalá pelea, uno se da cuenta que llega un momento en que esto que pasó aquí es probado. Jonatán es puesto a prueba, porque David le dice, yo necesito, te voy a pedir algo y necesito que lo hagas. David necesitaba saber si Saúl estaba resuelto a matarlo o no. Y entonces, como es David, hace una puesta en escena. Estas son unas de las historias que uno lee y uno dice, o sea, te amo, gracias por existir, David, porque me ayudas a ver la misericordia del Señor también conmigo. Él le dice, necesito que me ayudes y que tú veas de tu papá y yo no voy a ir a sentarme a la mesa de él. Y cuando él vea que yo no estoy, entonces tú le vas a decir que yo te pedí permiso para irme a Belén porque quería ver a mi familia, porque vamos a ver cómo reacciona. Y entonces yo me voy a ir a esconder, pero si él reacciona bien, si él no tiene la idea de matarme, vamos a hacer lo siguiente, y hacen un plan. Bueno, entonces yo me voy, tú te escondes en el bosque, yo mando a un arquero que él te avise, que tire la flecha, que si todo está bien, entonces yo digo tal cosa, pero si todo está mal, yo digo otra cosa, y tú tienes que huir. Todo un plan. Jacob y su madre se quedaron en pañales. Siempre nosotros con estrategias. Y realmente Jonatán obedece a David. Lo hace exactamente igual. Pasa una noche y la Biblia nos dice que David no llegó porque él vivía ya con ellos. Y David llegó y no se sentó en la mesa. Y entonces dice que Saúl dijo, bueno, debe ser que no está purificado, o debe ser que está medio enfermo, o bueno. Llegó el segundo día y resulta que no se sentó. Y entonces ahí sí él le pregunta a Jonatán y le dice, ¿dónde está? Y él ya tenía su libreto. A lo que le responde, y voy a leer el 1 Samuel 20, en el versículo 30, y Saúl dice así, entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira, y no comió pan en el segundo día de la luna nueva, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Mira esta escena. Probada la lealtad de ese pacto de amistad de la manera más exigente. Es decir, él tendría que ponerse incluso en contra de su padre que estaba haciendo lo injusto. Tenía que elegir por Dios, por la conexión espiritual, por el pacto, por encima de su filiación. Y realmente, cuando nosotros avanzamos, vemos cómo él cumple todo el acuerdo. Aun cuando su padre le había dicho, tú no te das cuenta, mientras él esté vivo, tú no vas a ser rey. Sacrificio. La amistad con Dios implica sacrificio. Siempre van a haber momentos en que tú tendrás que negar tu derecho para que un amigo sea bendecido. Renunciar a comodidad, a reconocimiento. O sea, el pacto siempre es probado.
Por eso es que de esto vemos muy poco. En el mundo se ve muy poco de una amistad según Dios, porque a la hora que llega el momento de que uno de los dos deje pasar al otro, deje brillar al otro, en ese momento se rompe el pacto. En ese momento todos los dos quieren entrar por el embudo. Y resulta que dentro del plan de Dios hay un lugar para cada uno. Jonatán entendió desde que lo vio en la conexión espiritual que el lugar del rey no era el de él, era de él. Y lo amó. Y tuvieron un lazo de pacto que fue tan espiritual que fue instantáneo. Pero no por ser instantáneo no perduró. Hace un tiempo hablamos aquí de lo importante de tener la iniciativa y miramos los pasajes de Proverbios, dijimos el que quiere ser amigo debe mostrarse amigo. Y claramente aquí el que se mostró amigo primeramente fue Jonatán. Pero David lo amó. David lo amó, David lo lloró. David le llegó a decir que su amistad para él fue superior que el amor que le daban las mujeres. Se lo dijo. ¿Por qué? Ese lazo de incondicionalidad, ese fluir en lealtad, ese fluir en sacrificio hacia el propósito de Dios. Y yo creo que nosotros tenemos que reflexionar, iglesia, porque este es un tiempo de restauración. Y nuestros lazos de amistad, de amor, nuestras relaciones necesitan ser sanas según Dios. Pero para ser sanas según Dios tiene que prevalecer el compromiso, la lealtad y el sacrificio. Pero resulta que queremos que Dios sane nuestras relaciones con nuestra familia, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros... Nosotros queremos que Dios sane nuestras relaciones, pero nadie quiere ni cumplir el pacto, ni sacrificarse, ni permanecer en la lealtad a pesar de la deslealtad del otro. ¿Qué restauración vamos a tener? Así juega el mundo, por eso es que no hay pacto que prevalezca. Pero que nosotros podamos tener la iniciativa acá en la casa, en nuestros hogares, de entender que para prevalecer en el pacto hay que sacrificar y hay que ser leales. Si nosotros no hemos logrado entender que realmente la amistad según Dios es tan relevante, que es el segundo gran mandamiento, hasta que nosotros no entendamos eso, nosotros no vamos a disfrutar de la sanidad interior que necesitamos. Es que el Señor se lo preguntaron y Él lo dijo. El primero, amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo gran mandamiento, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y es lo que dice que hizo David, que hizo Jonatán. Lo amó. Y era Antiguo Testamento, y lo amó como a sí mismo. Casi que, se los voy a decir así de sencillo. En la amistad según Dios, cuando David fue rey, Jonatán fue rey. Porque si lo amó como a sí mismo, la victoria de David era su victoria. Y esa es la amistad según Dios. Yo creo que hablamos de gratitud. Dios nos está hablando de relaciones. Y nos está reenseñando a relacionarnos.
Y ese reaprender a relacionarnos en amistad es entender que cuando tu amigo brilló, tú brillaste. Cuando no podemos tener ese sentimiento, ese gozo del brillo ajeno, es porque simplemente no somos amigos. No lo amamos como a nosotros mismos. Queremos esa bendición para nosotros. Claro, pero ¿cómo no va a tomar lugar la envidia? Cuando el pacto no es según Dios. Cuando simplemente es, tú me das, yo te uso, tú me ayudas a mi propósito, nos ayudamos entre las dos y tenemos que entrar los dos, entrar junticos. Si los dos queremos tener un trabajo, tenemos que entrar junticos al trabajo, pero no. En el momento, si el pacto es según Dios, en el momento en que te salió a ti, mi gozo es completo. Porque si te amo como a mí mismo, pues me alegré como si fuera mío. Pero ¿saben? Es que esto solo lo puede vivir aquel que conoce al Señor. Porque ese es un tipo de amor que solo Jesús puede darnos. Ese amor sacrificial. Lo demás, lo que nosotros encontramos, puede tener muchos nombres, puede sonar bonito, pero el amor sacrificial solamente lo aprendemos de Jesús. Es importante que nos vayamos con esto. Restauración a todas nuestras relaciones implica un compromiso verdadero con el pacto en Dios. El pacto. Y el pacto en Dios implicará lealtad y sacrificio. Un amor sacrificial. Así de sencillo.